Bueno, chavos, para este momento ya sabemos cómo fue la situación. Disculpen, me estoy moviendo esto. Listo. Cómo fue la situación de este inicio con Miguel Hidalgo. Pero ahora vamos a trabajar ya de manera específica qué fue pasando, ¿no? Entonces, vamos a tener los primeros modelos o establecimientos políticos de este proceso de independencia. Fue la famosa. Ay, discúlpame. Fue la famosa Junta de Zitácuara. ¿Qué pasa? La Suprema Junta Nacional Americana, primeros caudillos, donde la etapa de seguir con la independencia se mantiene, se hace un momento de independencia ya como una idea política, sin embargo no está específicamente bien establecida. Entonces el primero, la Junta Nacional Americana, Junta de Zitácuara, porque fue en Zitácuara, y después el Congreso Nacional, que es el Congreso Nacional Americano, que es el Congreso de Chilpancingo, van a ser los primeros establecimientos políticos que van a empezar a decidir el rumbo del país, pero de la idea de la independencia, no de la administración política de la Nueva España. Esto es presidido por Ignacio López Rayón, estuvo en contacto él con Miguel Hidalgo, entonces ellos tienen todavía la idea de la independencia, pero no independencia 100%, sino bajo la idea política de la monarquía española. Entonces empiezan a dominar la región de Michoacán y empieza a surgir también esta parte de José María Morelos y Pavón como proceso y líder político del movimiento, igual que Hidalgo, él estuvo, pero en el sur en esa locación. ¿Qué son estas Suprema Junta Nacional y el Congreso Americano? Sí, el Congreso Americano o el Congreso de Chilpancingo. Bueno, son organizaciones integradas por abogados, capitalinos, autonomistas, que realizaban diversas tareas en unión con los insurgentes, como estar espiando qué pasaba con la corona, qué pasaba con los personajes de la Nueva España, y entonces enviaban toda esa información de lo que sucedía en el famoso periódico El Despertador Americano, donde ellos empezaban a platicar desde la perspectiva de los insurgentes qué situaciones habían sucedido para seguir promoviendo la independencia. Entonces, bueno, José María Morelos y Pavón, ordenado por Miguel Hidalgo, empieza a movilizar el sur de México. Acuérdense que Miguel Hidalgo es procesado y asesinado, entonces se queda como líder del movimiento, líder social, José María Morelos y Pavón, y entonces con un ejército pequeño empieza a obtener algunas victorias, todas en la zona sur de la Nueva España. Empezó a definir estrategias militares. ¿Cómo José María Morelos y Pavón, cómo conocía esta situación? Él tuvo una hacienda, tuvo una casa, él fue alumno de Miguel Hidalgo, y él en su negocio siempre se movía entre la zona de Michoacán y Guerrero. Entonces él andaba a pie o andaba en diversas carrozas moviéndose y empezaba a conocer gente, conocía las necesidades de la población, lo de las castas, o sea, entendía qué pasaba con la gente, pero al mismo tiempo empezaba a tener relación con personas. Esas relaciones son las que le van a ayudar en un futuro con este movimiento social. ¿Qué pasa también? En 1812 en España va a surgir la famosa Constitución de Cádiz, una constitución o un movimiento político muy renovado, donde se promulga la igualdad de los ciudadanos, menos los negros y las castas. Se están dejando de fuera alguna situación, donde empiezan a definir diferencias de sectores políticos bien establecidos y definidos, ya yéndose, y donde la población puede definir, o sea, los que son ciudadanos pueden definir el futuro político y las decisiones del reino. Entonces ya estamos dejando a la monarquía, el absolutismo a un lado, y estamos yendo a una parte muy novedosa. Esta situación destruyó y destituyó el régimen absoluto, y en su lugar se estableció un sistema de gobierno y sociedad basado en principios políticos novedosos y de un constitucionalismo nuevo. ¿Qué es un constitucionalismo? Bueno, un lugar donde van a tener reglas, y esas reglas las tenemos que respetar y seguir. Y a esto se van a sumar algunos otros cambios políticos, como quitar la Inquisición. Imagínense todavía a estas alturas quitar la Inquisición, quitarle los tributos a los indígenas, o sea, no eran muchos de ellos considerados ciudadanos, pero ya no iban a pagar sus tributos, y la libertad de prensa. Por eso esta idea del periódico del Despertador, el Despertador Americano, que podía andar haciendo promoción de los ideales
políticos de los insurgentes. ¿Qué más sucede? Bueno, pues vamos a empezar a generar nuevos territorios, va a empezar a haber territorios en Nueva España donde la población sí quiere tener una independencia, se empiezan a organizar de manera política, vamos a tener a Mariano Matamoros, vamos a tener a Hermenegildo Galeana, vamos a tener a Nicolás Bravo y obviamente a Vicente Guerrero. Aquí yo les puse una división de las acciones que sea la corona y las acciones políticas de José María Morelos y Pavón. Les voy a platicar qué pasa con la Constitución de Cádiz que ya habíamos hablado. Empieza en 1812, pero va a ser destruida en 1814. Esta constitución es tanto para Nueva España como para España, cuando Fernando VII regresa al poder. O sea, al regresar al poder, dice, no, quítenme esto, vamos a regresar al absolutismo, ¿no? Y entonces esto va otra vez a generar algunas inestabilidades políticas, tanto en España como en la Nueva España. ¿Qué pasa por parte de José María Morelos y Pavón? Bueno, el pueblo empieza a tener importancia, empieza a él a dividir poderes, todos los que estaban con él a dividirlos en funciones, promueve que se genere una constitución, y ahorita lo vamos a hablar de manera específica. Él pide que exista la república como una forma de gobierno y lograr democracia. ¿Qué le criticaban? Pues que era un movimiento muy social, que estaba en contra de la riqueza desproporcionada. Sin embargo, es algo positivo porque el poder solamente lo tenían aquellos grandes criollos y los españoles en América, y buscaban poner una constitución a través de la destrucción, o sea, a través de un movimiento revolucionario. Aquí les pongo enredos. ¿Qué significa esto de los enredos? ¿Qué situaciones estaban inestables? Pues José María Morelos y Pavón es invitado a la Junta de Zitácuara. Acuérdense que esto es un movimiento donde hay diferentes perfiles de personas que sí quieren una independencia y otros que solamente quieren un tanto más de autonomía. Entonces, ellos, porque andaban siendo cazados por los que estaban en el poder en Nueva España, pues se anduvieron moviendo en diferentes regiones durante todo ese proceso. Va a haber más periódicos, después El Ilustrador Americano, el Dr. Cos, un líder ahí en el movimiento de buscar la independencia, propone un plan de guerra y paz, o sea, a través de la guerra llegar a la paz, y empieza a haber rivalidad entre los miembros de la Junta esta de Zitácuara, y va a generar que al final pues se separen, y entonces la idea esta de la independencia pues otra vez se empieza a debilitar. En José María Morelos y Pavón los vuelve a reunir en un congreso en Chilpancingo en 1813, donde dio a conocer qué archivo dio a conocer, qué idea dio a conocer José María Morelos y Pavón para esta época. Pues bien simple, los famosos sentimientos de la nación. Permítanme platicarles que en los sentimientos de la nación él toma temas de religión, democracia, los empresitos y la educación. Y voy a darles algunos datos importantes. Uno de los puntos de sentimientos de la nación es que América es libre e independiente de España y de otra nación, que es libre de la monarquía y que se sancione dando al mundo las razones de por qué querían a la monarquía como un proceso político. Otro punto era que la religión católica es la única, sin tolerar otra, o sea, también somos recios en ese aspecto, que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, o sea, que la soberanía la tiene el pueblo, y que solamente el Supremo Congreso Nacional Americano, la Junta de Zitácuaro, va a estar compuesta por representantes de todas las regiones que tenemos. Otro punto importante es que, por ejemplo, como esta ley es superior a todo hombre, lo que dicte nuestro Congreso debe de ser realizado, y esto es consecuencia del patriotismo. Entonces esta va a ser específicamente para la Nueva España y para México la primera acta de constitución donde vamos a tener reglas específicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es parte muy importante de todo el proceso, porque pues sí, tenemos todo un proceso político, tenemos a José María Morelos y Pavón liderando un aspecto político, tenemos algunos caudillos, algunos líderes políticos, a algunos criollos apoyándole, y también tenemos muchas revueltas sociales en la región. No crean que estaba pasando como si nada. Los indígenas se peleaban, había peleas contra los ejércitos del reino. Entonces todo era un movimiento bastante sangriento y bastante rojo.
Incluso José María Morelos y Pavón dictaba que las clases bajas, las castas, los negros sí iban a ser considerados como seres humanos y tenían igualdad de derechos. Entonces todo esto va a generar un movimiento bastante fuerte, pero poco después Morelos fue derrotado al tratar de proteger a los miembros del Congreso que él había promovido, y entonces igual que Hidalgo es condenado a muerte. Y bueno, él creo que la misma situación es que lo llevan a la Ciudad de México, en Ecatepec, por eso se llama Ecatepec de Morelos, y lo asesinan en 1815, ¿no? Entonces, otra vez vamos a hablar de que el poder de Nueva España y España otra vez se fortalece, se vuelve a caer la tenacidad del poder político de la región, y vamos a darnos cuenta que el movimiento tras la muerte de Morelos se va a transformar en una prolongada guerra de guerrillas, o sea, solamente los indígenas, aquellos pequeños ejércitos y jefes insurgentes se estaban moviendo, pero no había un liderazgo fuerte y no había una institución, no había un congreso que los liderara, y además la condición política no estaba definiendo procesos de administración gubernamental específicos. Entonces el liderazgo que había de la independencia era muy bajo y empezó a generar solamente sangre, lucha y no una idea de independencia real. Para este punto ya vámonos a brincar hasta 1817, vamos a tener a Fray Servando Teresa de Mier, un liberal español, y a Francisco Mina, y él con 300 mercenarios, con 300 personas, intentan, sin éxito claramente, liberar al territorio de la Nueva España del yugo que teníamos de los españoles, pero bueno, todo esto vuelve a fracasar, a pesar de que ellos tuvieron un apoyo desde, imagínense, ellos, esta forma de romper el yugo de 1817 se genera, o sea, las ideas surgen desde Londres. O sea, ya en Europa también había gente tratando de buscar la independencia de nuestro territorio. Entonces, bueno, vamos a tener un proceso de ahí hasta 1820, donde el dominio español se había vuelto a consolidar en la Nueva España, que solamente quedaban pocos guerrilleros, pocos líderes insurgentes moviendo el proyecto de independencia. Esto ya no amenazaba la estabilidad del reino español, y entonces para 1820 va a regresar la idea liberal de la Junta de Cádiz a la Nueva España, el Congreso de Cádiz, lo que va a provocar la consumación de independencia ya después con un plan más novedoso. Pero al momento la parte de la independencia estaba triste, estaba abajo, no había un desarrollo fuerte en el panorama político, y entonces vamos a tener que hay consecuencias muy tristes, muy drásticas, donde hay mucha sangre, muchos muertos, donde los aspectos económicos se vieron limitados, la producción de agricultura está limitada porque la gente está en la guerra. O sea, en verdad vamos a tener una inestabilidad fuerte en la Nueva España. Aquí yo les pongo en la pantalla el fin de José María Morelos y Pavón, que a pesar de triunfar en diferentes momentos, después se va a la derrota y es capturado y muerto en 1815. Ya habíamos ahorita llegado hasta 1820 en la plática que les di, pero les voy a dar algunos datos aquí. Las campañas de José María Morelos y Pavón, el liderazgo en Guerrero y en Acapulco, dominar el centro del país con algunas guerrillas, estar tomando Guadalajara, la Junta de Valladolid, Querétaro, y en algunos hechos políticos, pues los sentimientos de la nación de 1813 y la Constitución de Apatzingán de 1814, donde estaba buscando reunificar el poder de la independencia. Esta etapa de resistencia del 16 al 18, a lo que les platiqué del 17 con Teresa de Mier, que la falta de María Morelos y Pavón desmoralizó el movimiento, no había líderes, los líderes insurgentes estaban muy cortos de poder. La falta de un liderazgo manchaba porque todos peleaban por algo, pero no sabían qué. Se pierden muchos ideales, la milicia, esta milicia pobre, tenía resistencia, pero solamente generaba muerte y situaciones muy tristes, y entonces la Nueva España es pobre otra vez porque todo mundo anda en este caos y la producción está sumamente limitada, pero además tenemos resentimiento social por lo económico y por lo moral. O sea, la gente está triste porque no quieren hacerle caso a la corona, pero también no tienen quien les defienda y genere un movimiento más fuerte. Ya les platiqué de Francisco Javier Mina. Él llegó a costas de Tamaulipas y proclamó la
la independencia. Si llega aquí, proclama la independencia y resurge otra vez la insurgencia, porque un español viene a proclamar la independencia. Dense cuenta de esta situación que vamos a platicar cuando hablemos del fin del movimiento de la independencia de 1820 a 1821. ¿Qué va a pasar y cómo se va a lograr la independencia cuando todo estaba triste, había pobreza y no había liderazgo? Entonces, bueno, hasta ahorita es todo y vamos a seguir en el siguiente video. Muchísimas gracias.